¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre, por TDC de Filmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Don Mariano Carrero, un placer, como siempre, compartir este programa. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Mauro Dalmazo? Un placer recibirlo. La verdad que lo estaba extrañando. ¿Descansó? Lo mismo, sí. Recargó energías. Está bien, porque la gente me preguntaba, ¿Mauro va a venir así renovado? Y bueno, se lo vamos a preguntar. Estoy igual que siempre, Un poquito más relajado. Un poquito más relajado. Decía, fue un año intenso. Todavía no terminó, pero ha sido intenso. ¿Qué pasó? Que en una semana que me fui desapareció el radar de la 33 ahí a la altura de la escuela de Guillomé, como se le dice. ¿No lo habrá sacado usted? 650. No fui yo. No una vez alguien lo enganchó cuando estaba en Villa de Visa de Mayo. Alguien fue con una camioneta, obviamente no vamos a decir quién, le puso una cadena y ¡frac! Tiró. Y lo arrancó. No sé quién es. Pero después lo repusieron en los pocos días. Bueno, no está más. La han sacado. Usted tuvo una discusión, un debate la semana pasada estuvimos hablando, no puntualmente de ese radar, estuvimos hablando de los radares en general, pero justamente después de la charla que manteníamos acerca de una licitación que ya está desarrollándose en Filmat, digamos, ya hay un oferente para instalar radares tanto sea en la ruta 33 como en la ruta 93. No, 23, me confundí con la 14, iba a decir, con la 93. Bueno, estábamos aquí el programa pasado hablando de ese tema y se marcaba el tema también a nivel global, a nivel provincial, y una de las cuestiones en debate era esto, ese radar, y días después me encuentro que ya no está más. Me parece que está bien que no esté más. La semana pasada fue un programa bastante tenso en ese sentido porque todo lo que sea para mejorar y para afianzar la seguridad vial a mí me tiene de ese lado, o sea, no tengo una postura neutral, yo tomo postura ¿Por qué le parece que está bien que no esté más? Pero me parece que eso estaba en un lugar que no tenía sentido. Porque hasta Villa de Visa de Mayo le entiendo, es decir, hay una localidad pequeña donde quizás si había que cruzar por alguna cuestión era muy difícil porque pasaban como venían, pero después cuando se corre el radar y se pone en la recta, en una recta, digamos, donde hay un domicilio rural y el radar. Entonces me parece que no cumplía ninguna función preventiva en lo que hace a seguridad vial, que es para lo que yo entiendo que deben estar los radares. Si estaban para otra cosa, ahí no lo comparto. Por eso sí me parecía que, bueno, es una herramienta que puede sumar en el caso de Filmat, complementada con otras herramientas. Después lo vamos a hablar. Urbanos, por ejemplo. Claro, por eso. Lo vamos a hablar, ese tema lo vamos a seguir charlando. Recordamos que tampoco coincidimos, tenemos mirada distinta en cuanto al tema de las multas, ¿no? Al tema de la reducción. Exacto. Sí, porque como yo le planteaba, lo que a mí me parece, Mauro, es que es una mirada parcial, digamos, no es el tema de fondo. Me parece que hay temas importantes que siempre estamos discutiendo un pedacito del tema y no el tema total. Seguro, pero que las multas estén dolarizadas no estén buenas, porque en definitiva están atadas al precio de las naftas están dolarizadas, aumenta cada vez que aumenta el dólar y las multas no aumentan ese porcentaje y sabemos lo que aumentó el precio del combustible y una familia que no está pudiendo llegar a fin de mes, que pasó a 10 kilómetros más de lo que debía, está bien que está mal, pero no puede poner una multa de 12 lucas o de 15 lucas. Sí, a ver. Es una locura. Ahora lo vamos, si le parece, Dale, vamos a sumar al invitado Dale. Y lo vamos a seguir charlando, porque me parece que es un tema interesante y bueno, creo que amerita también saludarlo e incluirlo. Diego Milardovich es el coordinador del Nodo 5 Venado Tuerto actualmente y el futuro jefe de gabinete, digamos, coordinador de gabinete de lo que va a ser la gestión de Leonel Charal en la Intendencia de Venado Tuerto. Diego, gracias por venir. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que cuando comentás que Mauro estuvo de vacaciones, ¿viste? Le agarra ahí un poco de envidia. Tómese unos días Milardovich ahora antes de empezar el día de diciembre, si no sabe que después va a tener que meterle. Después va a ser difícil tomarse vacaciones, sí. ¿Estresa la gestión pública? Sí, es intensa. Depende cómo cada uno se lo tome, ¿no? Uno va a encontrar a lo largo de tarea con gente que tiene otro tipo de gimnasia, que lo maneja con otros tiempos, pero cuando vos le querés dar realmente un volumen de trabajo importante se vuelve intensa y muchas veces agobiante. Pero bueno, creo que es la manera, creo que el funcionario público, el tiempo que le dedique a la función pública tiene que hacerlo con esa energía, con esa predisposición y al menos es lo que yo adopté como la manera de trabajar en este ámbito, ¿no? Y en esa mirada, perdón, digo, ¿hay en algún momento el pensamiento, la idea de decir, bueno, voy a tener un plazo dentro de la gestión pública y después voy a volver a lo privado o a buscar otros horizontes? Digo, en el caso tuyo, Diego.
Sí, puntualmente, si te hablo en lo personal, sí, inclusive en esta etapa yo me había planteado directamente volver a mis orígenes, volver a lo que hice siempre, que tiene que ver con el trabajo agropecuario, la docencia, que es lo que siempre he hecho a lo largo de mi vida. Bueno, después una insistencia permanente del nuevo intendente de Venado Tuerto me llevó a tomar la decisión de acompañarlo en este periodo, entendiendo de que, bueno, de que la propuesta que él me hacía y los argumentos que me ponía sobre la mesa eran válidos y eran atendibles. Pero sí, yo creo que ahí tiene que haber un gesto de desprendimiento. A mí no me gusta la persona que deja de permanecer en la función pública por un verdadero objetivo, con un verdadero ansia de cambio, de transformación, y se vuelve un modo de vida, donde ya empiezan a jugar otros factores. Decir, bueno, es mi trabajo, no quiero perderlo. Me parece que el funcionario tiene que tener, y en el caso mío, mira, lo sigo haciendo, con los pocos horarios que me quedan libres, sigo trabajando de lo mío como una forma también de estar del lado de la gente, ¿no? De entender lo que le pasa al ciudadano todos los días. El nodo 5 de Venado Tuerto, lo estaba pensando en este momento, debe ser unos nodos que menos radares tiene, en cuanto a lo que hablábamos al comienzo con Mariano. Sí, realmente, creo que sí. No, digamos, en Venado Tuerto no hay prácticamente, hay uno sobre la ruta 8. No hay sobre la 14, no hay sobre la 90. Y sobre la 93 tampoco. Sobre la 93 tampoco, y sobre la 8 camino a Magiolo tampoco. Exactamente. Ni el 94 tampoco. 94 no tiene radares tampoco. ¿Qué mirada tenés sobre el tema que planteábamos recién al comienzo? Yo coincido un poco con Mariano y con vos, Mauro, de que es un tema para abordarlo desde muchas miradas, desde muchas perspectivas, digamos. Cuando uno reduce la discusión a un ámbito, si esto es recaudatorio, si lo que se está cobrando por las multas es realmente algo confiscatorio, como dijo Lisandro Enrico en la argumentación que hace de su presentación para la reducción de las multas, o en lo preventivo, a mí me parece que cuando la gente asume de que hay un radar que controla el nivel de velocidad, hay una toma de conciencia y una reducción. De hecho, no tengo la precisión de los datos, pero sé que desde que funcionaba el radar de la Ruta 8, en un lugar, como vos decís, prácticamente ruta abierta. 352 kilómetros. 352, 353, sí. 352 y medio. Dicen los especialistas que el nivel de accidentes en ese tramo de la ruta, que si vos recordás la curva de Pastorino y esos lugares que han sido realmente siempre motivo de muchos accidentes, se redujo considerablemente con el solo hecho de que estaba el radar. Ahora después hay otro debate de si, bueno, realmente lo que se cobra por una multa es algo que tiene que tener un carácter resarcitorio en cuanto a qué, digamos. A que la persona realmente tome conciencia, o ya hay después una especie de cuestión recaudatoria detrás de eso. Y ahí creo que se abre un debate que es mucho más amplio. Yo también... Debe entrar en el juego también, digo, la gravedad de la infracción. Yo marcaba como ejemplo, si pasaste a más de 10 kilómetros, si era 60 y pasaste a 67, es una cosa, pero si pasaste a 100 y te agarraron borracho o drogado manejando, ya es otra, la sanción que debe existir, me imagino. Yo creo que ahí debe haber, sí, parámetros muy claros, criterios muy claros para definir el grado de gravedad de la infracción. A mí me parece que, como vos decís, una multa que sea de 12.000 pesos cuando vos te excediste en 10 kilómetros en la velocidad permitida, que muchas veces una falta de concentración en ese momento o pequeños detalles te hacen entrar en esa infracción, me parece que es algo que está fuera del sentido común. Ahora hay muchos casos, como vos decís, hay mucha gente que conduce, y yo lo veo diariamente, y muchas veces creo que todos incurrimos en eso de manejar y estar con el celular, muchas veces dentro de los ejes urbanos. Sí. Yo del nodo, viste que funciona sobre Ruta Nacional 8, muchas veces estoy afuera y veo cómo los camioneros, inclusive de transporte internacional, que pasan mucho, lo ves hablando por el celular en la medida que los va deteniendo los semáforos que tenemos sobre la ruta. Entonces, digo, creo que hay una cultura general de que somos infractores todos, ¿no? Siempre desafiamos los límites de las normas, en todo sentido, ¿no? Yo lo planteaba y como ahora hemos debatido, porque yo tengo una postura quizá un poco más radicalizada en ese sentido, en relación a que uno también tiene malos hábitos culturales, es decir, no me pongo en el lugar del conductor que es correcto,
sino digamos con una persona que también a veces hace o realiza acciones incorrectas como conductor, pero que me parece, es tan grave el problema de tránsito que tenemos y está tan normalizado, que de hecho ahora lo vamos a charlar también en relación a Venado Tuerto, porque decíamos eso, uno cuando va a Venado Tuerto también palpa. Me pasa a mí, digamos, cuando voy los domingos a hacer radio, que me sorprendo con muchas de las cuestiones que aquí se han podido mejorar en materia de tránsito y que allí todavía siguen siendo una materia pendiente. Después cuando revisás los diarios y demás, es un problema serio que tiene puntualmente la ciudad y son esas cosas que se normalizan. Entonces digo, a veces cuando empezamos a discutir si un poco más la multa, un poco menos, me parece que ahí es donde digo que hay que ir más a fondo y decir, bueno, vamos a debatir sobre el tránsito, sobre la seguridad vial y en todo caso si vamos a ser permisivos o no, digamos, como un punto intermedio o no. ¿Es uno de los objetivos el tema del tránsito en el futuro de gestión? Sin lugar a dudas. De las recorridas yo he acompañado mucho a los candidatos de Venado Tuerto y realmente si hay algo que el común de la gente reclamaba en este sentido es el desorden del tránsito y en general de las normas de convivencia en Venado Tuerto. Digamos, hay toda una apropiación de la gente de que las normas en Venado Tuerto no se cumplen y nadie las hace cumplir. Digamos, hay como una desatención del Estado municipal en ese sentido que uno lo ve en el caso Firman mucho más mejorado y quizás ha habido un proceso en el medio porque quizás todo esto nace de que en algún momento la preocupación social hizo que las autoridades tomaran conciencia y intervinieran fuertemente en esto, pero uno lo ve... Desde el municipio, el argumento cuando fundamenta, bueno, ahora hay una directora, ¿no? Natalia Jaureguizar de Tránsito, dicen, bueno, tenemos récord de secuestro de motocicletas, récord de secuestro de vehículos, pero estamos en la ciudad per cápita con más motos del país, digo. Es cierto. ¿Es válido eso? ¿No es válido? Digo, y también te muestran los operativos, ¿no? Yo creo que ese no debería ser un argumento... Y se suma la violencia en Venado también, digo, sí, como un punto a tener en cuenta importante. ¿Cómo se revierte eso? ¿Cómo se potencian los controles? Yo creo que todo se revierte con trabajo y con una decisión política fuerte. También en Venado Tuerto lo que se dice habitualmente, y lo dice el ciudadano común, y muchos funcionarios municipales en off, cuando no hay nadie que los escuche, te reconocen de que ha habido toda una relajación en cuanto a la firmeza en el cobro de las multas y en los operativos de tránsito. Digamos que tiene que ver con una política pública. Digamos, porque esto emana indudablemente de las directivas que nacen en el seno de las decisiones políticas de un gobierno municipal. Y a partir de ahí aparece toda una situación relacionada con el amiguismo, que si yo lo llamo a fulano, me perdona la multa, que si yo hago esto tengo la posibilidad de seguir, si tengo la multa, tengo la moto o el automotor con dificultades de papeles, bueno, lo soluciono hablando con algún amigo que tiene poder de decisión en ese contexto. Me parece que, y de hecho lo hemos hablado en muchas oportunidades con Leonel Maximino y nos ha dicho él, porque la sociedad, lo hablábamos fuera de cámara con ustedes, por un lado reclama la dureza de las normas y por otro lado cuando le toca a él ser sancionado por esas normas que ellos reclaman, empieza, pero a mí no, porque yo esto, porque yo el otro. Y ahí es donde el funcionario público... ¿Por qué no agarrar a los otros que van con escape libre y sin casco? Exactamente. No, dicen, ¿por qué me venía a hacer la infracción a mí si aquel también está mal estacionado? O sea, siempre que empiecen por el otro. Exactamente, siempre encontramos una excusa para, tratar de validar nuestra postura. Y me parece que ahí es donde la política pública y la potencia de la política tiene que tener la firmeza de decir, muchachos, esto es para todos. Y acá no se negocia esta cuestión. Y de esa manera, poco a poco, pero no solamente con la dureza de la aplicación de la norma, también tiene que haber concientización, tiene que haber, esto debe ir de la mano de un conjunto de políticas que aborden la problemática de la aceptación de la normativa de convivencia, porque el tránsito es una, pero yo recorriendo los barrios, hablando con mucha gente, te dicen, la gente que saca la basura fuera de tiempo. Yo lo vivo en el barrio que vivo yo y vivo en un barrio del centro de la ciudad y ves cómo la gente, tenemos un calendario que la municipalidad te entrega todos los años de las semanas en las cuales vos podés sacar los residuos mayores, cómo es el sistema de recolección de residuos y la gente, el día que se le ocurrió, sacó y la ciudad... Hizo una poda y sacó la vereda todo lo que pudo. Exactamente, me parece que eso también tiene que ver con un trabajo de concientización muy fuerte, acompañado
de una fiscalización por parte del Estado para que aquel que incurra en una infracción sea sancionado. Después veremos el grado y de cómo es esa sanción, ¿no? Pero... ¿Cómo se imaginan la gestión, Diego? En un momento, bueno, hay una mesa de transición, pero en un momento de crisis a nivel nacional y con gobiernos que se invierten, ¿no? Porque ahora la provincia pasa a ser justicialista, el gobierno nacional también, y hay muchos municipios y comunas con terribles dificultades para hacer frente al pago del salario, del medio aguinaldo. Mira, Mauro, primero contextualizar esto, ¿no? Creo que en Venado Tuerto hemos dado un gesto de madurez muy importante en la sanción de una ordenanza que enmarca un poco estos procesos de transición tan largos como se han dado en este caso, que ha sido... ¿Algo a cambiar, sí o sí? Indudablemente que sí, yo creo que sí. 6 meses es una locura. Creo que es mucho, es demasiado. La dinámica que tiene la función pública hace de que estos lapsos grandes de tiempo terminen siendo un problema significativo. Después, decirte concretamente 2 o 3 cositas. El contexto en el cual nos va a tocar asumir la municipalidad, a nosotros, a Perotti y la provincia, a Fernández la Nación, es un contexto complejo. Por supuesto que el tema y el abordaje del tema de los salarios y los aguinaldos, que es lo primero que vamos a tener que enfrentar en lo económico desde el punto de vista del gobierno, tienen 2 aristas. Bueno, hoy venía leyendo que había alguna negociación con los gremios para suspender la cláusula gatillo o morigerarla o encontrar alguna salida, porque una caída constante, sistemática en las recaudaciones, que se da por un contexto económico también muy difícil, y por otro lado, un aumento sustantivo, permanente y disparado, como se ha dado en estos casos, nadie contemplaba esto de la inflación, por lo menos cuando se estaba en trabajo la mesa salarial, las paritarias, ha hecho un descalabro de los recursos públicos realmente terrible. Y en ese contexto, bueno, un desafío muy grande, y a mí particularmente me encantan. Tenemos una muy buena relación con muchos de los interlocutores del gobierno de Perotti. Nosotros vamos a apostar al buen diálogo, vamos a acompañar todo lo que tenga que ver con el nuevo proceso que se dé en la provincia, ayornándonos de la mejor manera posible a los lineamientos provinciales y, por supuesto, con el ímpetu y con las ganas de poner en práctica lo que nosotros soñamos para la ciudad de Venado. Creo que es un muy buen gesto y me parece que hay que destacarlo, lo que se ha logrado en Venado Tuerto, porque uno observa muchos otros ámbitos y no está dándose eso, que es el trabajo que han realizado en materia de poder coordinar la transición, de ir encontrándole la vuelta y entender que era lo más conveniente para toda la ciudad. Totalmente de acuerdo. Y en esto destacar también la buena predisposición, la buena voluntad de los funcionarios actuales de la municipalidad, inclusive el propio intendente, con el cual ya Leonel Charela se ha reunido en varias oportunidades, en un clima bueno, digamos, de entendimiento. A mí me ha tocado en esta última etapa también abocarme a la conducción de esa mesa desde nuestro, digamos, de nuestro sector, y lo hemos hecho muy bien, tanto con el secretario de Gobierno, con Jorge Laña, con Agustín Ferrer, que es el actual coordinador de gabinete. La verdad que hemos podido avanzar. Por supuesto, siempre faltan cosas, siempre hay algunos temas que son ríspidos, que generan algún tipo de tensiones, pero siempre con la voluntad clara y expresa de entender de que la transición, más allá de lo que genera para cada espacio, uno que se va y uno que viene, que está la gente. Y esto lo tengo incorporado en mi lenguaje porque siempre intento de que el funcionario público entienda eso. Detrás de cualquier cuestión que podamos hacer nosotros está la gente, y eso no nos podemos olvidar nunca. Diego, gracias por visitarnos. Por favor, a ustedes por la invitación. Gracias. Diego Milardovich, coordinador del Nodo 5 Venado Tuerto y futuro coordinador de gabinete del gobierno que va a encabezar Leonel Charela en Venado. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Mesa Redonda Debate. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. El espacio para las infancias es un ámbito de promoción y protección de los derechos de niños y niñas de nuestra ciudad, impulsado por el gobierno municipal a través del Gabinete Social.
cuenta con un equipo de profesionales que desarrolla un abordaje integral, atendiendo la singularidad de cada niña y niño, promoviendo el encuentro, el juego y la participación de las familias. Enlazados, espacio de juego y estimulación, Recreando y el Centro de la Infancia, con talleres de apoyo escolar, educación física, danzas, plástica y música, son algunas de sus propuestas, donde los niños siempre son prioridad, porque el futuro se construye en el presente. Municipalidad de Firmat, Intendente Leonel Maximino. En Fierromec sabemos que tu empresa necesita la mejor materia prima. Por eso abastecemos al sector industrial con una amplia gama de materiales para satisfacer las más altas normas de calidad. Crecemos con nuestros clientes y por eso somos un aliado de Fierro. Tenemos los mejores precios del mercado y la atención que necesitas, con envío directo a tu empresa. Fierromec. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Cada vez que se me escapaba un delantero, de la tribuna me gritaban: ¡Ever, cómprate una moto! Así la conocí a ella, Missy Ambreta. La moto y el casco son como el queso y dulce, van juntos. Usalo siempre y viene abrochado. Reduce un 85% las lesiones graves en caso de siniestro. Es como una canillera, pero para el marote. Y si vas con alguien, también tiene que llevar uno puesto. Licencia de conducir, cédula verde, seguro y patente al día. No hay excusas. La patente legible, normalizada y sin aditamentos. No le pierdas la marca a las señales de tránsito. Dale, pibe, vamos, a la cancha. Mantén el carril. Y vos, dame pelota. Usá casco forever. Siempre. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. ¿Velocidad? Pampacón es velocidad. Segundo bloque de mesa redonda de debate y seguimos con más invitados, Mariano Carrera. Exactamente, y nos visita Sergio Stampone, que es concejal mandato cumplido de la ciudad de Firmat, pero además también es un empresario del sur santafesino, para hablar de diferentes temas. Uno de los temas por el cual, digamos, hemos invitado a Sergio tiene que ver con una inquietud que él planteaba en estos días y que me parece que es una cuestión importante ligada a la ruta 14, que desde hace un tiempo ya no tiene un servicio de ambulancia. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y la verdad que muy preocupado por las decisiones que a veces toman algunos funcionarios públicos y sobre todo cuando esas decisiones políticas que toman, siempre está la gente y está la vida de las personas. Por eso que nosotros, en mi caso, creo que tenemos que informar a la gente lo que está pasando y que es algo muy grave. Primero porque la ruta 14
hace bastante tiempo que tiene inconveniente en la contratación de tener la cobertura de emergencias médicas en toda su extensión. ¿Sería desde el tramo de Miguel Torres hasta Villa Constitución? No, en realidad la ruta 14 es desde Miguel Torres hasta Soldini. Hasta Soldini, la 90, ¿verdad? Aparentemente en el último convenio que hizo el corredor vial de la 14 fue que solamente se hacen cargo hasta la 12 y Soldini quedaría fuera de ese corredor. Y bueno, nosotros estuvimos desde el inicio dando esa cobertura. En su momento, en el 2013, tuvieron impedimentos de poder seguir con la prestación y en este momento tenían una cobertura que el sistema salud le cubría hasta Vigán, que después no se sabía tampoco de qué manera cubrían desde Vigán hasta Soldini, cosa que nos pareció interesante, bueno, de que ese convenio continúe, y nos llevamos la sorpresa que no están en condiciones de tener el servicio de emergencia médica, que es una de las exigencias que tiene Vialidad Provincial, en que esa cobertura tiene que existir y tienen que tenerla. Si no hay ningún prestador dentro de esa cantidad de kilómetros que tiene la cobertura, la exigencia que ellos tienen que tener como mínimo es tener una ambulancia en el peaje con un chofer y un médico y un enfermero a disposición las 24 horas, los 365 días del año. ¿Y hoy día si un accidente? No tiene nada, no tiene absolutamente nada. O sea, ¿quién va? Nadie. Es decir, por eso... ¿Bombero de la localidad? Sí, los bomberos, pero prestación en emergencias médicas no tienen, no le interesa, y eso la verdad es una desidia de los que están a cargo de la Ruta 14, que nosotros como información creo que debemos la obligación de decirle a la ciudadanía que no transiten o que sepan que al transitar por Ruta 14 no tienen ningún tipo de cobertura médica por cualquier tipo de accidente. Sergio, que tenga. ¿Cuál es la fundamentación, por un lado, de estos funcionarios públicos? Y por otro lado, están pensando las autoridades a cargo del peaje, que son los presidentes comunales, ¿no? Ni más ni menos, en firmar convenios con cada uno de los pueblos para que el 107 cubra en caso de accidente, ¿no? En realidad no tiene, los pueblos que están en la Ruta 14 no tienen la complejidad necesaria como para realizar ningún tipo de emergencia médica en esa cantidad de kilómetros que está el peaje. Ellos, para hacer y tener el servicio que corresponde, tendrían que tener contratada una ambulancia de alta complejidad con un médico las 24 horas y con un enfermero y chofer las 24 horas. Ese sería lo que realmente tendría que tener la Ruta 14, porque está cobrando un peaje. Distinto es cuando una ruta provincial no tiene peaje y no tiene a lo mejor todas las responsabilidades que tendría que tener hoy un peaje que sí está cobrando, y creo que es el más caro de toda la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿cuánto se necesita el sistema de salud, Sergio? Digamos que cerró la empresa. El sistema de salud cerró el 1 de octubre. Nosotros nos pusimos a disposición de los directivos de la Ruta 14, le mandamos inclusive notas, de parte mía me comuniqué con distintos, y mi personal también, con distintos jefes comunales. Tuvimos conversaciones con el gerente de dicho corredor, y en definitiva lo único que dijeron de que no le interesa el servicio y que no lo van a tener. Entonces, la verdad que la gente eso no lo sabe, y si es una decisión del corredor, cosa que nosotros por supuesto vamos también a notificar a Vialidad Provincial de esta normalidad, de que nosotros queremos cubrir una gran parte de esa ruta, pero que ellos no están interesados que nosotros lo hagamos. Pero sí, nosotros tenemos que poner a la opinión pública de que nosotros no tenemos inconveniente de hacer esa cobertura, pero que no tenemos los interlocutores válidos como para poder realizarlo, y que
más aún, no le interesa tener el servicio. Estamos hablando del corredor vial número 6, donde distintas comunas, para recordar, están a cargo de la administración del peaje, pero también es una ruta provincial y tienen un lazo, como decía, con el gobierno que está a cargo. En esa parte contractual que existe, obviamente, entre el gobierno de la provincia y el corredor vial número 6, ¿hay algún artículo que marque que está establecido que sí o sí deben contar con un sistema de emergencia? Está en los pliegos, en los pliegos y me parece que es lo lógico que Vialidad Provincial, una de las condiciones que le imponga a un corredor es tener la cobertura en emergencias médicas en buenas condiciones, siendo que a ellos no les interesa de hace mucho tiempo porque no estaban, inclusive el sistema salud le estaba cubriendo hasta Vigán. Y toda la otra parte lo tenía solamente, tiene un solo zanco supuestamente en condiciones, que es Mugueta, como para cubrir algunos kilómetros, pero después de ahí en adelante, ¿cómo puedes llegar de Mugueta hoy a Miguel Torres? Es imposible. Si no existieran emergencias médicas y demás, es lo que hay en definitiva, pero en este caso, del cual hay una emergencia médica que está disponible para realizar eso y cubrir esos accidentes, que no lo contraten, la verdad que es una desidia de los funcionarios públicos, que creo que lo único que le interesa a cada jefe comunal de la Ruta 14 es cobrar su sueldo y dejar sin protección a todos los que transitan por esa ruta. ¿El argumento cuál es? No hay argumento. No hay argumento. No hay ningún argumento. ¿Vos sí que cobran sueldo los presidentes comunales? Por supuesto, de toda la vida cobraron sueldo, siendo que... Supuestamente dicen que prácticamente es deficitario y que no le alcanza ni para hacer bacheo. Bueno, sí, siempre fue deficitaria, pero los jefes comunales, los directores de ese corredor, desde que se inició, de hace más de 20 años, del cual nosotros fuimos los primeros prestadores, todos los directores que son los jefes comunales de Miguel Torres, Bombal, Vigán, Mugueta y Pueblo Muñoz, siempre han cobrado sueldos y de los cuales no es poca cosa. Yo hoy no estoy muy interiorizado en lo que cobran, pero siempre han cobrado una suma sumamente onerosa como para ser directores de ese corredor, que creo que es la única función que tiene, que es que los jefes comunales cobren una dieta interesante por ser directores de esa ruta y que no cumplen lo que tienen que cumplir. Así que no hay un argumento, es decir, no hay un planteo, o sea, te dijeron no nos interesa. No nos interesa. Así, digamos, así nomás, directamente, y la verdad que nos pareció que no cumplen con la gente que pagan todos los días y que el tránsito creo que es mucho y que se justifica tener esa cobertura para todos los ciudadanos, sobre todo de Firmat, que somos los que viajamos muchísimo a Rosario y que usamos esa ruta y que no tengamos la cobertura que realmente le corresponde dar. Y eso para mí es grave, y también decirle a la ciudadanía que nosotros no tenemos inconveniente de ser contratados, pero que a ellos no les interesa. Y la verdad que tener una cobertura de emergencia médica disponible y que el mismo Estado, porque ellos representan al Estado provincial, no contratan una cobertura, me parece que es una desidia impresionante de esos funcionarios públicos que hoy manejan la Ruta 14. ¿Considerás que el gobierno puede exigirle, sea tu empresa u otra empresa, que contraten a alguien? Por supuesto que nosotros vamos a cursar notas al gobierno provincial y por supuesto a Vialidad Provincial creo que no sé cuál fue y cuál es la manera de que están ahorrando dinero, pienso, de no pagar una cobertura de emergencias médicas, que es una falencia terrible, porque estamos hablando de la vida de la gente, pero bueno, mientras tanto, si hoy pasa un accidente de Miguel Torres, la cobertura no está cubierta. Te hago una consulta que no sé si es atinado o no, pero hay que hacerla. ¿Hay una cuestión, digamos, un debate en cuanto al precio, por ejemplo, o ni siquiera se abrió la posibilidad de decir... No estamos conformes con lo que nos querés cobrar. Pidiendo mucho, digamos... No se habló ni de siquiera, dinero. Digamos, hubo instancia de sentémonos a charlar, no estuvo eso. No, por eso que me pareció sumamente peligroso
la desidia de estos funcionarios públicos que hoy están en la Ruta 14 y que nosotros como empresa lo tenemos que llevar a la opinión pública primero para si pasa algo, porque siempre puede pasar algo y nosotros no queremos estar en el medio del cual somos los culpables de no cubrir una zona que se puede cubrir con total normalidad y que funcionarios públicos hoy no lo quieran hacer por una cuestión que la verdad Encofir desconoce y que pienso que Vialidad Provincial también desconoce. Con un riesgo de un caso de accidente y que no llegue nadie a socorrer a la persona y que termine perdiendo la vida de recibir litigios de todos lados. Digo. Sí, pero a ellos que le importa si los últimos que van a pagar es la provincia y no ellos en forma particular, ni el mismo corredor. Es decir, vos sabés muy bien que el corredor sirve solamente para pagar sueldos a los directivos y para cortar el pasto. Después, cuando tienen que repavimentar y demás, es el gobierno provincial que le tienen que dar las partidas, porque si no, no lo hacen, del cual es el 40% que está bien de la ruta, después el otro 60% está roto. Entonces, es decir, cobran un valor que es el peaje más caro de la provincia de Santa Fe. No dan los servicios que corresponden y solamente sirven para que los funcionarios o los directores cobren. Me parece que estamos hablando de una gravedad impresionante y que los mismos creo que diputados y senadores tendrán que buscar la solución para solucionar ese tema. Y sigo insistiendo, creo que el mejor servicio que tiene que tener el peaje es una ambulancia con un médico, con un chofer y con un enfermero a las 24 horas en el peaje. Eso sería lo correcto. Pero de ahí en adelante que no contraten emergencias médicas que pueden llegar o cubrir algunos de los tramos en cuestión, me parece verdaderamente un tema que no lo podríamos y no tendríamos que estar charlando. Y bueno, y sucede. Pero bueno, simplemente decirle a la sociedad, sobre todo de Firmat, que la Ruta 14 no tiene ningún tipo de cobertura en emergencias médicas y que no tienen tampoco la idea de contratarlo. Y eso hoy se torna peligroso para la gente que nosotros todos transitamos por esa ruta porque es la más rápida para llegar a la ciudad de Rosario. Pero bueno, nada más que eso en lo que es Ruta 14. Después, por supuesto, me gustaría hablar un poco de, si me dan 5 minutitos. Tenemos un par de minutos todavía. Nosotros estamos lanzando un nuevo servicio a todos los socios de Encofir, donde le vamos a dar el 50% de medicamentos en la ciudad de Firmat con todas las farmacias adheridas y que va a ser un convenio a nivel provincial y nacional. Quiere decir que todo afiliado de Encofir que esté en cualquier parte del país puede hacer su receta, inclusive la pueden hacer en forma telefónica y comprar el medicamento en cualquier parte del país. Y por supuesto una cartilla aparte de subsidios de operaciones de alta complejidad que vamos a tratar de que en el mes de diciembre nuestra cartera de socios tengan esa posibilidad. Esto en Firmat y en Venado también te pregunto, porque me están en Venado. En todos lados, es decir, este servicio está en todos, inclusive en todas las localidades donde nosotros estamos. Quiere decir que va a corresponder a Firmat, Villa Cañas, Venado Tuerto, Cañada, Los Quirquinchos, Villada, Melincuela, Bordeboy, Miguel Torres, donde van a tener ese servicio en todo pueblo hay una farmacia, así que van a tener ese importante descuento que es el 50% medicamentos. Sergio, gracias por visitarnos. No, gracias por este espacio. Sergio Estampón en Mesa Redonda de Debate. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos. Cada vez que se me escapaba un delantero, de la tribuna me gritaban: ¡Ever, cómprate una moto! Así la conocí a ella, Misia Ambreta.
La moto y el casco son como el queso y dulce, van juntos. Usalo siempre y viene abrochado. Reduce un 85% las lesiones graves en caso de siniestro. Es como una canillera, pero para el marote. Y si vas con alguien, también tiene que llevar uno puesto. Licencia de conducir, cédula verde, seguro y patente al día. No hay excusas. La patente legible, normalizada y sin aditamentos. No le pierdas la marca a las señales de tránsito. Dale, pibe, vamos, a la cancha. Mantén el carril. Y vos, dame pelota. Usá casco forever. Siempre. Velocidad? Pampacón es velocidad. El espacio para las infancias es un ámbito de promoción y protección de los derechos de niños y niñas de nuestra ciudad, impulsado por el gobierno municipal a través del Gabinete Social. Cuenta con un equipo de profesionales que desarrolla un abordaje integral, atendiendo la singularidad de cada niña y niño, promoviendo el encuentro, el juego y la participación de las familias. Enlazados, espacio de juego y estimulación, recreando y el centro de la infancia, con talleres de apoyo escolar, educación física, danzas, plástica y música, son algunas de sus propuestas, donde los niños siempre son prioridad. Porque el futuro se construye en el presente. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar. Email info@webnova.com.ar. Facebook Webnova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465-668484 Firmat Santa Fe. En una empresa de valor y trayectoria sabemos lo que es sacrificarnos por nuestros sueños. Por eso entendemos que para construir los tuyos necesitas los mejores materiales del mercado. Crecimos escuchando a nuestros clientes y brindándoles asesoramiento para satisfacer cada necesidad. Tenemos los mejores precios y financiación del mercado, con envíos estés donde estés. Porque te entendemos y queremos ayudarte a construir tus sueños. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. En mi oficina. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Cada vez que se me escapaba un delantero, de la tribuna me gritaban: ¡Ever, cómprate una moto! Así la conocí a ella, Misia Ambreta. La moto y el casco son como el queso y dulce, van juntos. Usalo siempre y viene abrochado. Reduce un 85% las lesiones graves en caso de siniestro. Es como una canillera, pero para el marote. Y si vas con alguien, también tiene que llevar uno puesto. Licencia de conducir, cédula verde, seguro y patente al día. No hay excusas. La patente legible, normalizada y sin aditamentos. No le pierdas la marca a las señales de tránsito. Dale, pibe, vamos, a la cancha. Mantén el carril. Y vos, dame pelota. Usá casco forever. Siempre.
Velocidad. Pampacón es velocidad. Las cosas que pasan en las tandas publicitarias. Ay, bueno, seguimos en mesa redonda de debate, ¿o no es así, Mariano Carrera? Exactamente, y vamos a dialogar con concejales en sus funciones y concejales electos. Nos visita Gustavo Bellón, Nicolás Rufine y Janina Pellegrini. Bienvenidos todos del Espacio Juntos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hola, a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bueno, bien. Gracias. Venimos un poco acelerados del corte porque... No existe un programa en la televisión argentina donde sea al revés. O sea, que lo formal sea en la tanda y la tanda sea al aire. Estaría bueno. Estaría bueno que pase Sí, eso. habría que, todo más relajado. no tendría que haber tanda en realidad. Claro, después te dicen, viste el otro garca, que no sé qué, salga todo al aire. ¿Qué sé yo? Se me ocurre, bueno. Bueno, la semana pasada se dio un debate en este programa televisivo que después inclusive tuvo su correlato en el Consejo. Ahora lo van a explicar los propios concejales qué es lo que aconteció, digamos, en el marco del cuerpo legislativo en relación a el tema de los radares, algo que se anunció que se iba a poner en marcha desde el Estado local. Estuvo el programa anterior el secretario de Control, Gabriel Ibarelo, estuvo Alicia D'Aleva, que es técnica en seguridad vial, y estuvo José Chipoloni como vecino manifestando, bueno, por qué él no está a favor de los radares. Lo cierto es que los concejales, cuando veían el programa, dicen, bueno, nosotros también queremos marcar algunas cuestiones que nos parece no se han planteado con claridad. Y bueno, por eso es una de las cuestiones que hoy vamos a estar charlando con ellos aquí en este programa. Nicolás, ¿cuáles son las cuestiones que a vos te parece no están claras en relación a este debate? Bueno, en principio aclarar que esto es una demanda en muchos casos de vecinos que nos plantean esto, ¿no? De que necesitan alguna medida, que la municipalidad les prometió hace unos años algún tipo de medida y que no hubo respuesta hasta el momento. Surge esta salida de los radares, que para nosotros nos enteramos a través de los medios, porque no pasó por el Consejo en ningún momento. Y bueno, fuimos a chequear, digamos, cuál era la normativa que existía, y hay una ordenanza del año 2011 que establece que hay un convenio con la Agencia de Vialidad que exceptúa a los radares y a los dispositivos fotográficos para infracciones estáticas. Exceptuando eso, todo lo demás está habilitado para hacer en Firmat. Semáforos inteligentes, cámaras que controlen que los semáforos se cumplan, cámaras que controlen las sendas peatonales. Vieron que en muchos casos hay adelantamiento o autos que pisan la senda peatonal. Hay una serie de dispositivos que son como 10, 12 dispositivos tecnológicos que Firmat aprobó en el convenio y exceptuó a los radares, llamados cinemómetros, y a las cámaras estas fotográficas. Esa es Pero existe la posibilidad, existe. digo, de que se pueda firmar un nuevo convenio por parte del Ejecutivo con la provincia de instalar radares. Lo que pasa es que, bueno, en la discusión que se arma, digamos, en el Consejo cuando viene el secretario de Control, es que hay una ordenanza del año 2011 que es tácita, expresamente prohíbe el uso de los radares. El planteo nuestro fue, primero, no subió la resolución en el boletín oficial. Nos enteramos por los diarios. Si hay una ordenanza, ¿por qué no se discutió en el Consejo? O sea, porque el planteo fue, bueno, modifiquemos la ordenanza. Primero vamos a discutirla, para eso está el Consejo, pero y esa constante conducta, ustedes están a favor de los infractores. No, porque es lo mismo que si me preguntás si yo estoy a favor de la pena de muerte y te digo que no, y no por eso estoy a favor de los delincuentes. O sea, es como que si vos le trazás la raya enseguida, y nosotros decimos, hay un montón, y todo el mundo sabe, por experiencia propia, porque le ha pasado a uno, le ha pasado al vecino, que los radares son meramente negocios recaudatorios. Particularmente a mí me pasó con la comuna de Sanford, que me enteré 2 años después, que tuve que ir a arreglar a un estudio. ¿Cuál fue la prevención ahí? En una transferencia, tener que ir 2 años después a pagar una multa que mal notifica, o sea, porque pasa después de eso. Sí. Notificación en puerta, la gente no tiene ni idea, y juegan después con la necesidad de la gente, una vez que vos... O sea, que de prevención no tiene nada. Hay, o sea, muchísimos mecanismos, como el semáforo. Un semáforo a la altura de la calle Entre Ríos, pongámosle, uno de la Quemada, con la curva que entra de AFA, más el cruce, ya
y bien señalizado, es prácticamente imposible levantar velocidad. Y aparte el semáforo permite, como pasó y pasa actualmente hacia la Escuela Evita y hacia la villa, que además facilita el paso de los vecinos. Es mucho más integrador. Entonces, es muy rica la documentación que hay en el Consejo para tratar este tema. Por ejemplo, la mirada de la entonces coordinadora de tránsito, Alicia D'Aleva, en su mirada al respecto de en la comisión donde se trató esto, ella fue clara, digamos. Lo que pidió fue que haya semáforos. Semáforos inteligentes era la propuesta en ese momento. Y bueno, en realidad un semáforo, por ejemplo, en la calle, en la avenida, en la ruta 33 y la calle Mainini, en la curva que va para Villada, todavía nunca se puso. O sea que el convenio que firmamos hace 8 años tampoco se llevó adelante las propuestas que la misma coordinadora de tránsito en ese momento proponía. Por eso para nosotros sería ideal primero que el Consejo participe, porque además le corresponde en firma de un convenio, digamos que en este momento nosotros le damos la noticia a ustedes también que se encuentra caído el convenio. Hace ya 4 años. El convenio dura 2 años, se firmó en el 2011, dura 2 años y se extiende por 2 años más, o sea, 4 años. Y o sea, el convenio hace 5 años que está caído. Lo rige no está vigente, no cumple el rol de norma, o sea, no hay convenio. No hay convenio. Janina, ¿existe la posibilidad, digo, que el Ejecutivo Municipal y la provincia firmen un convenio sí que pase por el Consejo? No, el convenio tiene que pasar sí o sí por el Consejo. Está en parte de la ley y parte de lo que dice el convenio, tiene que elevarse la ordenanza respectiva. Es por eso que más allá de nosotros estar de acuerdo en no estar de acuerdo con poner radares porque creemos que no es la solución para el vecino, cuando los vecinos nos plantean nosotros no podemos cruzar o tenemos miedo que nuestros niños crucen la calle Entre Ríos, de Quintas, por ejemplo, del sur, hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad, y el radar no va a prevenir que ese chico pueda cruzar, hay que hacer otra cosa. Entendemos que es una travesía urbana, que es una problemática y hay un montón de otras herramientas que podemos poner que no sean simplemente recaudatorias y que sí vengan a solucionar definitivamente la problemática que atraviesan quienes viven del otro lado de la ruta, ¿no es cierto? Me quedo con esto que decían antes en relación a que el convenio está caído. Legalmente, ¿qué pasa? Digo, te lo pregunto también porque sos abogada. Al no estar vigente, ¿qué pasa con esta licitación que hizo la municipalidad? Digamos, bueno, lo que pasa es que esto te da a pensar a muchas cosas, digamos, en una conveniencia entre la provincia y el gobierno de Firmat, que son los dos del Frente Progresista, en donde no es la primera vez que hacen cosas que no pasan por el Consejo, como por ejemplo pasó con el decreto del Fondo de Obras Menores. La ley lo especifica claramente que tiene que haber una ordenanza del Consejo que disponga cuál va a ser la finalidad del Fondo de Obras Menores. Y se hizo por decreto y la Secretaría de Municipio y Comunas liberó los fondos, digamos, aún en la ilegalidad. En este caso pasa absolutamente lo mismo. Hay una convivencia entre la provincia y los carteles están puestos hace más de 3 meses. Sí. Los carteles de radar. Sí, incluso se llamó a licitación y, o sea, esto también es... No solo eso, perdóname, Nico. Se llamó a licitación y por este medio, la otra vez en Mesa Redonda, también dijeron que hubo una empresa que se presentó y no sabemos absolutamente nada. Pero a mí me parece, está interesante en el registro hemerográfico, esto de ver los medios, qué es lo que fue diciendo. Yo revisando la tapa del periódico, de uno de los periódicos locales, en El Correo, aparece la noticia primero, municipios y comunas en alerta, crisis económica. La semana siguiente aparece en la tapa, radares. Bueno, uno no tiene que ser demasiado inteligente para asociar una cosa con la otra, y lo que decía el vecino Chipoloni, que él estuvo presente en este debate al respecto de que lo que hacen falta son semáforos en la ruta, pero además que hay un fin recaudatorio y hay bastantes cosas vidriosas. La gente entenderá, digamos, que uno puede sospechar de esto, no en este momento, ¿por qué en este momento que se está yendo el gobierno provincial aparece esta iniciativa? Cuando en realidad sabemos que, como decía Jani, los vecinos necesitan otra cosa, necesitan poder cruzar la ruta sin tener miedo a que los pasen por arriba, con que le den un paso. Y sin embargo el radar no viene a resolver ese problema. ¿Sí están de acuerdo con la fotomulta para, en caso, se lleva adelante lo que están planteando ustedes, ¿no? Si están al semáforo, la fotomulta en caso de que alguien atraviese el semáforo en rojo? Bueno, sí, totalmente. Sí, de hecho, el dispositivo... No estamos a favor de los infractores para nada. Por eso, el ejemplo de Chabás, como lo solucionó también. También. O sea, hay muchos ejemplos de que el semáforo alinea las cosas. O sea, y con respecto a lo que vos decías, Mariano, cómo sigue...
La verdad es nosotros... Claro, porque ustedes están planteando la verdad que una ilegalidad, nosotros nos cansamos de gritar en el desierto, porque sabemos que el municipio y comunas no nos resolvía nada, y bueno, llegó la etapa que habrá que judicializarlo, y tendrá que decir el juez, o ponerle un límite el juez, a ver si el Ejecutivo así empieza, o sea, ya está claro que al Poder Legislativo no lo tiene en cuenta. Bueno, tendrá que empezar a tener en cuenta la justicia, no nos queda otra. Bueno, ¿lo van a presentar a la justicia? Sí, si esto sigue su curso, vamos a tener que hacer la presentación, obviamente que sí. Vamos a llamar al sentido común de quienes están a cargo de todo esto para ver cómo reencauzamos la situación. Nosotros anoche tuvimos una reunión con vecinos del barrio Quintas, que son los vecinos que podrían, digamos, de alguna manera vivir el tema del radar en lo cotidiano. Ellos nos manifestaban que por un lado está la urgencia de resolver el tema del cruce de la ruta, que para ellos es central. Ellos dicen, es la única zona de la ciudad que no tiene un cruce para que nuestros niños puedan cruzar, para ir a las actividades deportivas, para ir a la escuela, y tienen razón. Y nos plantearon esto de que ellos, sea radar, sea semáforo inteligente, sean inspectores de tránsito en esa esquina, controlando para poder cruzar, sea con loma de burro, sea con reductores de velocidad, lo que sea, ellos están esperando con los brazos abiertos una solución. Por eso nosotros lo que propusimos anoche, y esta mañana nos reunimos en el Consejo para elaborar un proyecto superador para ingresarlo en la próxima sesión, que es el 28 de noviembre, donde nosotros como bloque juntos vamos a proponer algo que tenga que ver con solucionar realmente los problemas de la gente y no los problemas del contador Bugliorini, que es el que lleva las cuentas de la municipalidad, porque una vez más sabemos, no va a terminar cayendo sobre la gente un fin que realmente para nosotros es recaudatorio y no resuelve el problema, que es lo que los vecinos nos manifiestan. Queremos poder cruzar tranquilos. ¿Qué pasa con la licitación mientras tanto? Claro, eso quería preguntarle. Bueno, la justicia, en caso de que esto prospere y que se siga adelante con esto, la justicia resolverá. Bueno, sí, en realidad no te lo sabría. No se llevó adelante la adjudicación todavía. No, yo lo que sí, ya hice las consultas con cátedra de Derecho Administrativo y todo para empezar a plantear el problema para ver cómo se sigue. O sea, la verdad... Hoy viajé a Rosario, o sea, el tema es estar en estudio para ver si se puede, que creo que sí, hacer la presentación judicial. Los abogados sabrán, qué sé yo. O sea, ustedes ya están estudiando que va a haber una presentación judicial para parar. El tema es cómo logramos rever la actitud política del Ejecutivo con una licitación que ya... Siguió su curso. Hoy en día en el Consejo hay un debate porque los concejales oficialistas dicen que es un problema de interpretación. Bueno, ahora sacamos esto porque en realidad el convenio está vencido. Cuando fuimos a la cláusula se firmó en el 2011, era por 2 años, tenía una renovación automática de otros 2, o sea que hace 5 años que está vencido, o sea el debate está corrido. Pero así todo, si quisiéramos ir a ese debate, ellos dicen hay un problema de interpretación, si es con radares fijos o móviles. Está clarísimo, la agencia propone 8 o 9 sistemas informáticos para controlar los radares, los semáforos, los radares, y el Consejo Municipal por unanimidad en su momento, en el 2011, fue claro en exceptuar a los radares de este convenio. O sea que el acuerdo que tenía la ciudad de Firmat en ese momento era hacemos todo lo que haya que hacer, prevención, controles, lo que vamos a exceptuar son los radares. Y eso sigue siendo una ordenanza que está vigente, esa salvedad, esa excepción que se hizo al respecto de los radares sigue existiendo. Y además de eso tenemos la definición política que creemos nosotros, los 4 concejales de Juntos, que hay que ir por una propuesta superadora que excluya los radares y que sí resuelva el problema de fondo, que es lo que manifiestan las veces. Mauro decía algo en relación a que los carteles están puestos desde hace varios meses. ¿No hubo una demora de parte de los concejales en abordar el tema? Entiendo lo que ustedes plantean en relación a la información, a que hay cosas que han llegado tarde, lo charlaban el otro día en el Consejo, lo planteaban y daban los argumentos de por qué, también lo decían recién, es decir, cuando llega el boletín oficial no llega esta información, llega más tarde, llega sobre el pucho, por decirlo de alguna manera más vulgar, pero también sabiendo del momento que se ponen los carteles, te están avisando, hay una medida clara, digamos, pública. ¿No hubo una demora de parte de ustedes en empezar a preguntar y empezar a saber? Sí, pues podemos hacer, obviamente que uno hace un mea culpa, lo que pasa que, bueno, los carteles antes de la curva, sí, estaban hace mucho tiempo. Claro, pero yo pensé que eran de Miguel Torres. No, yo la verdad, o sea, en eso sí... También hay. No, en eso sí, yo te tengo que decir que nos enteramos del llamado a licitación a través de los medios y eso fue... Por eso es que nosotros cuando pedimos el acceso a la información, nosotros publicamos una ordenanza que dentro de las 72 horas, por vía web, y que se remita al Consejo por correo electrónico, estamos a 10 metros y aparte existen los medios, ir teniendo la información necesaria. Esto
del llamado a licitación nos podríamos haber enterado un mes antes. Antes inclusive de que se siga adelante con todo este proceso. Con respecto a los carteles, sí, tenés razón. A lo mejor la inquietud se pudo haber En planteado relación a esto que es una cuestión recaudatoria, venimos hablando con Mauro hace de un tiempo largo ya del tema de los radares, del costo de las multas. Yo planteaba cuando sale el tema que el tema me parecía, digamos que los radares me parecían que podían ser una herramienta que sume, si está bien señalizado, si está claro, y que la cuestión es, bueno, ¿dónde va la plata? Llegado el caso, ¿se puede transparentar y decir, bueno, mira, lo que va a entrar de radares es esto y se va, porque si vos decís, vamos a usar ese dinero para llevarlo a pagarle a los inspectores o a mejorar el servicio de control vial. Como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde no ingresa a una cuenta no vas a renta general, sino que va a una institución directamente. Exacto, digo, porque eso también podría ser una discusión en este marco, y siempre y cuando decir, señalizamos bien los radares y la gente sabe que están. Historizando esto que vos estás, sí se podría. Pero historizando esto, digamos, la misma ley prevé que el dinero que ingresa por infracciones de multas sea volcado a prevención y a campañas de concientización y todo esto. Claro. En todos estos años no se hubo. Hay miles de minutas de comunicación y de pedidos de informe de nuestros concejales solicitando al Ejecutivo dónde fue, qué se hizo, cuánto ingresó, porque ni siquiera sabemos la cantidad de dinero que ingresó a rentas generales de la municipalidad por lo recaudado en las infracciones de tránsito, que sabemos que no solo se recauda por las multas de Firmat, sino también que por las zonas. Firmat es centro de una región en donde vienen a parar todas las multas y donde nuestro juez resuelve esas multas. Bueno, hay infinidad de minutas y de pedidos de informes solicitando cuánto dinero es que se recauda por multas y a dónde se vuelca. En campañas de concientización, en campañas de prevención, están en los hechos que no sucedió. Entonces es como medio complicado empezar a avanzar desde este punto, digamos. Sí, la realidad muestra que es muy difícil. Claro, exactamente. O sea que modificó la ley provincial en su efecto. Sí. Sí, pero también acá se puede hacer una ordenanza en donde con un consenso político se diga, se ingresa tanto, se pone una cuenta especial y va destinado a bomberos, va destinado a una institución, va destinado y se vuelca para, qué sé yo, para que bomberos, para que la gente de Luchemos por la Vida hagan campañas de concientización, salgamos. Sí, sabemos, hay una charla, la otra vez lo dijo Alicia, que es quien fue la coordinadora que firmó este informe, que pide semáforos y no pide radares, en su momento, que da una charla para poder sacarte el carnet, digamos, y a los infractores, que primero es una ordenanza que sale del Frente Juntos, digamos, esta de reducirle el 50% de las multas en algunas infracciones menores y cuando no sean reincidentes y que sea obligatoria esta charla. Pero sabemos que no solamente se puede agotar en esto lo que sea prevención y lo que sea concientización. Hay una cuestión que ustedes charlaban en la última sesión que me pareció interesante, porque digo, son de esas cosas que a veces son importantes pero quedan en un segundo plano. Creo que lo planteabas vos, Nicolás, que tiene que ver con, y con un reclamo que vienen haciendo todos, lo he escuchado también a Gustavo en varias oportunidades, en relación a esta dinámica de comunicación entre el Ejecutivo y el Consejo, en la posibilidad de que cuando hay, digamos, una resolución, ya sean resoluciones, decretos y demás, se carguen a un dispositivo casi automáticamente para que esa información se pueda conocer casi en tiempo real, digamos, y eso evitaría un montón de problemáticas, de debates y de trabajo innecesario a veces, que estamos discutiendo sobre cosas que a lo mejor ya pasaron. Claro, y eso, ¿por qué ustedes sienten que no termina de darse? Porque nunca, yo en los 4 años que estuve, jamás el intendente Maximino, por ejemplo, subió a hablar con los concejales, cosa que no me parece lo correcto. Para que vos te des una idea de la dinámica, nosotros la semana pasada teníamos pactado de lunes a viernes reuniones de comisión con el Departamento Ejecutivo. De acuerdo a la nueva dinámica dispuesta por el Ejecutivo, nosotros antes llamábamos por teléfono, bueno, tiene que ser por nota. Ya empezamos y un día antes, permanentemente, nos van por motivos de agenda, el secreto, o sea, de 5 reuniones pactadas o de 6, tuvimos una sola, con planeamiento. Es difícil trabajar así, es difícil poder avanzar y nos quedaron todas las comisiones de las 9, de las 11, o sea, nos piden por escrito y las respuestas son que por motivos de agenda, obviamente, proyectos que solicitamos nosotros. Para que la gente entienda de qué se trata cuando hablamos de boletín oficial, trajimos el último.
Este es el boletín oficial de la municipalidad. En el último faltan 2 puntos. Nosotros cuando nos dimos cuenta faltaban 2 puntos, llegaron después, ¿no? Pero está esto, ¿no? De que esto no le llega a la gente no sabe qué es lo que está pasando, qué licitaciones hay, qué contratos, a quién se sacó se cesanteó o a quién se le pagaron determinadas cosas. Lo que nosotros decíamos en esto que decíamos en la sesión es que en otros lugares del mundo, del país, incluso de la nación, cuando el decreto del presidente a la mañana saca un decreto, al mediodía están todos los medios hablando de eso porque se publica enseguida. Y no hace falta más que voluntad política y alguien que se ponga en una computadora a subir esto, por ejemplo, que es la licitación que se hizo de los radares. Esto tendría que ser público y todos los firmantes tendrían que poder verlo. Y sobre todo los concejales, ¿no? Pero bueno, esto que nosotros siempre decimos, un gobierno abierto, ellos dicen, somos un gobierno abierto, pues somos de puerta abierta, no nos referimos a eso. Gobierno abierto es una categorización de la comunicación que tiene que ver con los estados que abren sus cuentas, que abren sus informaciones a la ciudadanía para que todos podamos ver día a día qué decreto firmó el intendente, qué está discutiendo el consejo, qué presupuesto hay para obras, cuál es el avance de las obras públicas. Bueno, eso en Firmat no existe y hemos insistido mucho para que ocurra, pero no, todavía no. Por ejemplo, una perlita, Mauro, cuando nos dicen que en la sesión, y algo que me toca porque es un trabajo mío, digamos, en decir la página del consejo está desactualizada, cuando es mentira, están todas las ordenanzas y si es un trabajo, pues es una nueva página. También que se enteren que el consejo no está obligado a publicar las ordenanzas, porque el Consejo Municipal sanciona y después las ejecuta justamente el Ejecutivo. Y quien está obligado a publicar, porque lo dice el mismo artículo en toda ordenanza, archívese y publíquese, es el Departamento Ejecutivo. Entonces por ahí quizás tenemos que empezar a ver un poquito más derecho administrativo de cómo funciona la función pública. Les agradecemos a nuestros juveniles. Estamos cerrando, Mariano, una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Exactamente, creo con un programa que dejó muchas cuestiones para poder pensar, para poder analizar, cuestiones que hacen a la vida cotidiana y que son importantes poder conocer, poder profundizar, poder también ir teniendo mayores recursos para entender lo que sucede y después, como siempre decimos, cada uno sacará sus conclusiones y además también cada uno podrá racionalizar, pensar sobre aquello que por ahí se habla pero no se conocen demasiado. Gracias, como siempre, por estar del otro lado. Nos reencontramos en 7 días. Esto fue Mesa Redonda Debate.